De seguro has visto a este hombre en más de una ocasión en mi canal, pero ¿quién realmente era? Aquí te lo cuento todo. Nuestra historia comienza en Dorpa, hoy conocida como Tartu, en la actual Estonia, en el año 1877, en ese entonces parte del Imperio Ruso, donde nace George Hackenschmidt. En ese momento no nació cualquier atleta, nace una de las figuras más completas, extrañas y fascinantes de toda la cultura física temprana. Durante sus primeros años de vida vivió con sus padres y hermanos. Desde muy temprano, Hack se dedicó al desarrollo físico en una escuela local, donde destacó en ciclismo, natación, gimnasia, carrera y sobre todo en levantamiento de pesas. Algo que notaron rápidamente sus maestros fue su increíble fuerza, y eso ya dice mucho de él. No era alguien específico, sino multifacético. Su cuerpo se construyó desde la variedad. La prensa de la época llegó a describir proezas increíbles. Podía levantar un pequeño caballo desde el suelo, empujar una barra de 276 libras por encima de la cabeza con una sola mano, y en posición de puente de luchador era capaz de llevar una barra de 335 libras desde el piso hasta el pecho y luego presionarla hacia arriba. Sí, impresionante, muy impresionante para ser tan joven. Esa clase de fuerza parecía de otro mundo. Después de graduarse en 1895, comenzó a trabajar como aprendiz de herrero en una gran fábrica de Reval, actual Tallinn. El punto de inflexión de su vida llegó en 1896, cuando George Lurich, un conocido de la infancia, luchador y forzudo, realizó una gira por la ciudad, desafiando a cualquiera que se le presentara, y Hackenschmidt aceptó el desafío, pero fue derrotado. Esa lección lo haría aprender mucho para todo lo que venía después. En 1898, su vida cambió de forma decisiva. Hackenschmidt sufrió una leve lesión en la mano, en la fábrica, y ahí entra el Dr. von Krajewski, quien era una figura central de la cultura física rusa, un hombre que entendía el potencial atlético como pocos. Krajewski fue el fundador del Club Atlético y Ciclista de San Petersburgo, y al observar el brazo de Hackenschmidt, notó un físico atlético y reconoció algo especial en él. No vio solo músculo, vio un proyecto completo. Lo invitó a San Petersburgo, ofreciéndole alojamiento, porque vio en él potencial para convertirse en luchador profesional. Krajewski también entrenó a George Lurie durante un tiempo y le dijo a Hackenschmidt que tenía el potencial para convertirse en el hombre más fuerte del mundo. En San Petersburgo, Hackenschmidt fue impulsado y formado con una seriedad que terminó de convertirlo en una figura de élite, y ese traslado no fue un detalle menor, fue el puente que lo llevó de promesa atlética a nombre histórico. En abril de 1898 ganó el título ruso de levantamiento de pesas, y poco después, en 1899, ya era campeón ruso de lucha libre. En marzo de 1901, Hackenschmidt sufrió la muerte de su mentor, el Dr. Krajewski, a quien consideraba su segundo padre, y en noviembre de ese mismo año compitió a nivel internacional en el Campeonato Mundial Europeo de Lucha Libre en París, ganando el primer lugar, recibiendo 2 medallas de oro y llevándose 3.000 francos, y ahí comenzó a consolidarse el apodo que lo acompañaría para siempre, el León Ruso. Esa victoria lo catapultó como luchador profesional. A inicios del siglo XX ya no era solamente un hombre fuerte, era una figura pública, un personaje casi mítico, el tipo de atleta que no solo ganaba combates, sino que parecía redefinir lo que un cuerpo humano podía llegar a ser. En 1903
llegó a Inglaterra, instalándose en Londres, y ahí comenzó otra etapa fundamental de su vida. La ciudad se volvió su escenario, su nombre empezó a circular con fuerza entre promotores, teatros, revistas y públicos que lo observaban casi con reverencia. Su físico era tan llamativo como su carrera. En 1905, para un combate con Alexander Munro, se registraron sus medidas: peso 102 kilos, estatura 1,75 m, bíceps 48 centímetros, antebrazo 38 centímetros, cuello 55 centímetros, pecho 132 centímetros, cintura 86 centímetros, muslo 66 centímetros, pantorrilla 45 centímetros. Ya te puedes hacer una idea de lo musculoso y corpulento que fue. Era un físico destinado para el deporte. Y si hacía falta una prueba de la admiración que despertaba, aquí está una de las frases más célebres atribuidas a Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante la primera década del siglo XX. Si no fuera presidente, me gustaría ser George Hackenschmidt. No era una frase casual, era una prueba del nivel de fascinación que despertaba. Pero si hay un episodio que terminó de catapultarlo al éxito, ese fue su combate contra Hamed Madrali, conocido como el Terrible Turco, en Londres el 30 de enero de 1904. Y aquí vale la pena entrar despacio, porque este momento no fue solo una lucha, fue una escena de tensión, espectáculo y leyenda. Prepárate y escucha con atención. La prensa lo envolvió en rumores. A Hackenschmidt lo mostraban casi como un hombre deteriorado antes de empezar, enfermo, debilitado, alterado por los nervios y aparentemente comprometido físicamente. Del otro lado, Madrali llegaba como una presencia enorme, sombría e intimidante. La banda tocó, el público esperaba y la tensión subió como en la antesala de una gran carrera. Cuando los dos entraron al área de combate, el ambiente cambió por completo. En ese momento, la vida y la confianza volvieron a Hackenschmidt, cuyo aparente colapso no fue más que una tremenda excitación llevada a un punto casi desgarrador. En el primer enfrentamiento, Madrali intentó imponer su estilo de desgaste y presión constante, pero Hackenschmidt reaccionó con rapidez, controló la situación y terminó proyectándolo con una fuerza demoledora hacia el suelo en 1 minuto y 34 segundos. La victoria fue rápida y contundente, pero después del intervalo de 15 minutos vino la segunda parte del combate, que fue todavía más impresionante. Madrali comenzó atacando insistentemente las piernas de Hackenschmidt. 2 veces logró acercarse, 2 veces Hack consiguió liberarse, y cuando ambos terminaron en el suelo, el turco quedó en una posición dominante. Desde ahí comenzó un castigo constante. Madrali rodeó la cintura del ruso con sus musculosos brazos y lo mantuvo sometido bajo una presión brutal, apretándolo sin ninguna compasión. Hackenschmidt permanecía apoyado sobre 4 patas mientras soportaba una carga que agotaba tanto el cuerpo como la voluntad. Era una lucha lenta, pesada y sofocante. Madrali siguió apretándolo. Luego intentó agarrar su tobillo creyendo que lo había debilitado lo suficiente, pero no funcionó. Después golpeó con su rodilla el muslo del ruso, una acción ilegal que fue detenida por el árbitro. Y fue entonces cuando llegó la oportunidad. Madrali aflojó ligeramente el control, intentó cambiar a una media Nelson sobre el brazo derecho del ruso, pero lo encontró demasiado fuerte, incluso para sus músculos. Hackenschmidt, reaccionando de inmediato, aseguró la muñeca izquierda de Madrali mientras bloqueaba simultáneamente una pierna, forzó
los poderosos músculos de sus hombros casi hasta el punto de estallar, y con un tirón que demostró una fuerza increíble, lanzó a su rival por encima. La multitud estalló. Los espectadores gritaban: ¡Lo tiene! ¡Lo tiene!, ferozmente, furiosamente, adiando y esforzándose. Hakan Smith lanzó todo su peso sobre el postrado turco. Fue el mayor esfuerzo que había hecho nunca. Por un momento sin aliento, Madrali luchó, pero luego con un sollozo se desplomó y el árbitro señaló el final. Tiempo: 4 minutos. El terrible turco había sido derrotado. Sí, sé que estás emocionado. Yo también lo estoy. Imagínate haber estado en una de esas peleas legendarias. Ese tipo de victorias explican por qué su nombre se volvió tan grande. No era solo espectáculo, era realmente un hombre con una fuerza brutal y calculada. A partir de ahí, su carrera siguió creciendo. En 1905 fue reconocido como campeón mundial de peso pesado y durante su carrera disputó alrededor de 3.000 combates, perdiendo únicamente 2 contra Frank Gotch en 1908 y 1911. Pero Hack no fue solo un luchador. En 1911 se retiró de la lucha por molestias articulares para dedicarse a otras cosas que le apasionaban: filosofía, cultura física y jardinería. También hablaba 5 idiomas: alemán, estonio, ruso, inglés y francés. Y no solo eso, escribió libros sobre fuerza, lucha, cultura física y filosofía. Su obra más conocida, The Way to Life, o El modo de vivir en español, es una obra que muestra una visión mucho más amplia que la simple búsqueda del rendimiento deportivo. Para él, la fuerza era parte de una vida bien construida. También conviene aclarar algo que suele repetirse de forma incorrecta. Hakan Smith no inventó el Hack Squat. El propio ejercicio ya existía anteriormente. Sin embargo, su nombre quedó asociado a este movimiento debido a la enorme popularidad que alcanzó y a la frecuencia con que aparecía realizándolo. Algo similar ocurrió con otros ejercicios, como el floor press, que ayudó a difundir entre generaciones posteriores. Con los años, enseñó educación física, escribió extensamente y siguió siendo una figura muy respetada dentro del mundo de la cultura física. A medida que Hack se iba haciendo mayor, se iba volviendo más filosófico. Hack se mantuvo en forma hasta su muerte. Incluso a sus 80 años se mantuvo activo físicamente. Realizaba press de banca con 70 kilos y salía a correr habitualmente a distancias de 10 kilómetros. Hakan Smith murió en Londres en 1968, a los 90 años, y ese dato final importa tanto como cualquier combate, porque no fue alguien efímero. Podemos atribuir su larga vida a su actividad física constante, la moderación, el evitar drogas y tabaco, y sobre todo, una forma de vivir saludable. Fue un hombre que atravesó décadas enteras de la cultura física y siguió siendo una referencia hasta el final. Por eso, George Hakan Smith sigue imponiendo respeto, no solo por las luchas que ganó, no solo por sus medidas, récords o libros, sino porque representó una idea completa de la fuerza: cuerpo, método, disciplina, carácter y una vida dedicada al desarrollo físico e intelectual. Y cuando un atleta consigue reunir todo eso en una sola existencia, deja de ser simplemente un campeón, se convierte en una leyenda. Y quiero terminar con una cita muy puntual dicha por el mismo Hack: durante toda mi carrera, nunca me he preocupado de si era o no campeón. El único título por el que he deseado ser reconocido ha sido simplemente por mi nombre, George Hakan Smith.